Bueno, hoy vamos a conocer las ventajas y desventajas del uso del Cuba 22. Me han pedido que haga este mismo trabajo que hice la vez pasada, contando lo que no te cuentan de cada uno de los pastos. Por tanto, esta vez el turno es para el Cuba 22. Vamos a contar aquellos detalles que de pronto son importantes que nos permiten decidir si este pasto es el que necesitamos para tener en nuestras ganaderías o realmente optamos por otra opción diferente. Con lo cual, el Cuba se convierte en una gran alternativa, pero tenemos que tener en cuenta algunas características, algunos apuntes para determinar si ese es el pasto que nosotros necesitamos. Sean todos bienvenidos. Este pasto lo podemos establecer sobre los 0 metros sobre el nivel del mar y podemos llegar hasta los 2200 metros sin ningún tipo de problema. Incluso en ciertas zonas y con cierto manejo podemos llegar a los 2600 metros, pero el crecimiento de los 2200 a los 2600 va a ser un poco más lento, porque normalmente el crecimiento desde los 0 hasta los 2200 metros es bastante rápido. Ya tienen que ustedes tener en cuenta que de ahí en adelante se va a demorar un poquito más, como sucede con la mayoría de los pastos de corte que se establecen en alturas muy diferentes, muy elevadas. Con lo cual hay que tener en cuenta la altitud donde lo podemos sembrar. Es un pasto que gusta tenerlo mucho en las fincas, que es el más demandado. Y la razón es porque no tiene pelusa, no pica cuando se manipula el pasto. Con lo cual es un pasto que los trabajadores aprecian mucho porque a veces tienen un poco de reticencia a manejar pastos que generen algo de picor por esa pelusa que contiene. Con lo cual este pasto no tiene vellosidades ni pelusa alguna y puede ser más fácil manejado. Y es un pasto que lógicamente para ese tipo de manejo, para evitar tener problemas con la manipulación, se establece este tipo de cultivo en mayor escala. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Este pasto tiene una gran ventaja porque desde la base hasta arriba produce gran follaje, es decir, produce muchas hojas y lo que más nos interesa a nosotros es una producción abundante de hojas. Así que este tipo de pasto es producción de mucho follaje y eso nos permite que logremos más cantidad de follaje por metro cuadrado producido. Su crecimiento puede estar hasta el 1,80 m, teniendo su tallo tierno y estando en el punto de consumo, pero en algunos manejos, en algunos lugares, con un manejo excepcional, con buena fertilización, se logra llegar a los 3,60 m sin que este pasto todavía esté lignificado o envejecido. Es importante que siempre lo cortemos en el punto óptimo para que sea un pasto bastante blando, que se pueda consumir bien y que los animales lo consuman abundantemente. Es cierto que si lo hacemos muy tarde, el tallo se va a lignificar, se va a endurecer y realmente no vamos a generar un aporte proteico elevado a nuestros animales, con lo cual la nutrición va a bajar y las producciones asimismo lo harán. Pero ojo, hay que tener mucho en cuenta en zonas donde de pronto tenemos o queremos establecer el cultivo y haya muchos vientos, ahí podemos tener un problema muy serio, porque al tallo ser bastante blando, sobre todo en el periodo de crecimiento, se puede doblar, se puede quebrar y se puede dañar nuestro cultivo. Entonces es recomendado colocarlo o sembrarlo en zonas donde no haya incidencia de vientos fuertes, con lo cual así nos permite que el cultivo no se nos caiga, no se nos doble, no se nos quiebre y no se pierda. Si lo hacemos de esta manera, no vamos a tener problema. Por lo tanto, aquellos que de pronto tengan zonas donde haya incidencia de mucho viento, colocarle algunas barreras para evitar que el viento llegue directo y lo tumbe, o definitivamente optar por otro tipo de pasto. Y para tener en cuenta, cuando este pasto se empieza a envejecer, a lignificar, a ponerse leñoso, parte del cultivo empieza a espigarse. Ahí nos estamos dando cuenta que ese cultivo de Cuba 22 está en un punto que no debe ser consumido, que sirve para semilla, pero que no es el punto nutricional del cultivo. Entonces la ausencia de espiga indica que el pasto todavía está para consumir y que la presencia de esa espiga indica que ese pasto ya se está convirtiendo en un pasto lignificado, leñoso y que no está apto para el consumo. Tiene la ventaja que es un pasto tolerante a la sequía.
puede tolerar una sequía prolongada, así que en zonas donde hay sequía es un pasto ideal porque puede tolerar hasta 6 meses de una sequía muy fuerte, gracias a que este pasto de corte tiene una raíz que profundiza mucho en la tierra y que permite que este pasto no se muera en esas épocas de sequía ni que necesite tanto contenido o tanta cantidad de agua. Pero sucede lo contrario cuando hay exceso de agua y este pasto se puede encharcar, encharcamientos muy altos, muy severos, no los tolera y el pasto termina muriéndose. Entonces es un pasto idóneo para zonas más secas, zonas tropicales donde hay más sequía, que zonas donde hay abundancia en agua y se puede haber un encharcamiento, o zonas cercanas a donde haya fuentes de agua y pueda entrar el agua, pueda inundar y pueda el cultivo morirse. Con lo cual, muy pendiente de esto porque esto puede determinar el que lo usemos o que definitivamente lo descartemos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. En cuanto al contenido proteico de este pasto, por eso es uno de los más usados, sobre todo en lechería, tiene un contenido proteico que oscila entre el 15 al 20% y que se puede cosechar muy rápidamente entre los 45 y 60 días. Igualmente, cuando este tipo de cultivo se va a establecer, requiere de un periodo de tiempo más corto, es decir, normalmente cualquier tipo de pasto de corte puede durar unos 120 días, es decir, unos 4 meses. El Cuba 22 lo podemos tener entre los 90 y 100 días listo para su primer corte, con lo cual es un pasto más precoz que se desarrolla más rápido y que podemos obtener el cultivo en menos tiempo. También es cierto que es el pasto que más rebrotes produce por nudito, es decir, nosotros en el rebrote que vamos a sembrar, en las cañitas que vamos a sembrar, podemos encontrar de 8 a 10 rebrotes por cada mata que produce, con lo cual es una parcela que se va a tupir mucho más fácilmente que si la sembramos abundantemente. Vamos a lograr un cultivo que va a producir por metro cuadrado mayor cantidad de pasto y es una gran alternativa para poder producir un forraje de calidad y en gran cantidad. Y este pasto es capaz de producir por hectárea de 70 a 180 toneladas, lo que es un pasto que va a producir, como decíamos antes, bastante cantidad de forraje, una gran alternativa a tener en nuestras ganaderías. Una de las grandes limitantes que puede tener este pasto es que tiene un contenido muy elevado de fibra detergente neutra, FDN, lo cual se convierte en la mayor limitante que esto genera en que el consumo de este tipo de pasto por parte del animal sea más bajo, sea más limitado. Es decir, no podemos solamente basar la alimentación con la alimentación de este pasto Cuba 22, es decir, tendremos que tener algunas otras opciones de alimento, otro tipo de suplemento o adicionar otro tipo de pasto de corte para lograr así que podamos tener una alimentación que el ganado la consuma de forma abundante y que no tenga limitaciones en el consumo, porque ya saben ustedes que si los animales no consumen el alimento de una forma abundante, no van a ser productivos. Y esto es muy importante. Tener una buena alimentación determinará al final una buena producción. Es importante que conozcamos también que este pasto no solamente sirve como pasto de corte, también lo podemos utilizar como pasto de pastoreo. Con un buen manejo podríamos utilizarlo en el momento que no queramos seguir cortando pasto de corte, lo podríamos utilizar como un pasto de pastoreo. Los animales lo van a consumir bien, el cultivo va a resistir siempre y cuando demos un buen manejo y podemos lograr que por temporadas pudiéramos tener ese tipo de pasto, el Cuba 22, como un pasto de pastoreo. Es una alternativa. El objetivo principal, lógicamente, es utilizarlo como pastos de corte para poder aprovechar al máximo la producción de estos mismos. Si les ha gustado el programa, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse y recuerden que todos los pastos de corte son buenos. Lo que pasa es que muchas veces no damos el manejo adecuado a esos pastos de corte. En pantalla te van a aparecer algunas opciones de otros programas que consideramos que pueden ser los que te pueden servir para que tengas más conocimiento sobre tu desarrollo ganadero en tu ganadería. Por lo tanto, si puedes, no olvides consultarlos. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los esperamos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.